blanco, en las cuales los fármacos van a interactuar para producir los cambios en la función de la célula que se van a traducir en efectos clínicos, que se van a ver. Vamos a ver hoy esos mecanismos moleculares hacia el vuelo de pájaro, que son bastantes. Claro, vamos a ver sobre la regulación de receptores y otros mecanismos de acción. Pero vamos a comenzar con cuáles son las macromoléculas diarias. Los sitios donde los fármacos deben interactuar para que obtengamos todas las acciones y los efectos. Primero tenemos los receptores, de los cuales hemos hablado bastante en las anteriores clases, que hacen estos receptores cuando se unen al agonista, que van a provocar mecanismos de transducción donde vamos a tener activación e inhibición enzimática, modulación de canales iónicos, y en aquellos receptores acoplados a canal van a abrir o cerrar ese canal. ¿Cuáles son los receptores? Los receptores son macromoléculas proteicas que al ser activadas por un agonista provocan una cascada de señalización. En este caso puede ser entrada o salida de iones o mecanismos ya, digamos, de transducción de proteína E o fosforilación. Y los antagonistas simplemente lo que hacen es hay agonistas y antagonistas. También tenemos los canales iónicos que son regulados por voltajes. Y bueno, tenemos que hay fármacos que los pueden bloquear, tanto en la entrada como en la salida, y hay otros que modulan esa actividad. Tenemos las enzimas, que es otro blanco, y los fármacos pueden inducir la enzima o pueden inhibir esa enzima o servir como falso sustrato para crear un metabolito anómalo que va a bloquear toda una cascada de eventos. O un profármaco, esa enzima la va a convertir en un fármaco activo. Lo vimos también. Transportadores. Hay fármacos que inhiben transportadores. Por ejemplo, los inhibidores de recaptación de serotonina inhiben el transportador que recupera serotonina del estado sináptico para introducir el fotón, que no solo bloquea ese fármaco y se acumula el neurotransmisor, ¿no? El transporte O se crea un falso sustrato y se va a acumular un compuesto fármaco. Vamos a hablar rápidamente de los canales activados por voltaje, que ustedes conocen, el canal de sodio, el canal de potasio. Como ven, está un repaso que tenemos un complejo macroproteico donde en el centro tenemos esta forma. Vean que estos canales pueden existir en tres conformaciones. En reposo, es la forma en la cual la despolarización, la despolarización en este caso los abre, ¿no? Entra el ion, pero luego viene la fase de inactivación, o sea que esa entrada de ion no es todo el tiempo, sino se cierra. Mientras siga despolarizada la célula, no vamos a tener esa reversión del estado reactivo, tiene que interpolarizarse para que vuelva al estado de reposo. Esos son los canales de sodio activados por voltaje. Vean que aquí tenemos vía fármaco, queremos destacar. Se puede bloquear el canal desde adentro, prolongando la fase inactiva. Prolongar la fase inactiva, ¿verdad? Tenemos anestésicos locales, los antiepilépticos o la anestesia crónica, o la disopiramida, entre otros. Y también la lidocaína como antiarrítmico, ¿no? Podemos, esto es lo que bloquea la inactivación, el bloqueo de la inactivación, hay toxinas que se unen irreversiblemente a esa activación y el canal queda, no se puede abrir más. Por ejemplo, la beratidina, la bastracotoxina y la toxina de los escorpiones. Los escorpiones por eso son tan tóxicos. Hablan de esto y los piretos. Otros los bloquean desde arriba, o sea, hacen un tabón, lo cierran. Toxina, que es la famosa toxina del pez globo, que también se usa en Japón, ¿no? La sacitoxina y la corotoxina, que es el caracol. Como ven, este canal es susceptible de ser intervenido farmacológicamente
o efectos terapéuticos, en el caso del mantiqueo, por ejemplo. Y otro, podemos alterar la apertura, se puede acelerar esa apertura o disminuirla, simplemente con los receptores acoplados a proteínas que lo fosforilan, y eso hace que, por ejemplo, los canales de calcio, irregular por calcio, se pueden fosforilar y aumenta la entrada de calcio. Se cambia la conformación para aumentar la entrada de calcio. Después de modular, cómo se pueden intervenir en diferentes fases para bloquear. Los receptores, ¿qué son los receptores? Ya hemos insistido, son macromoléculas proteínas con agregados de sacáridos donde los fármacos interactúan generando una vía de señalización. Entonces, estos son los requisitos de un receptor, que sea una macromolécula y que al ser estimulado genere una vía de señalización. Es diferente a los canales dependientes de voltaje. Y eso modifica la función celular. Entonces vemos aquí los tipos de receptores, los receptores acoplados a canal iónico, como los GABA, por ejemplo, que al ser estimulados por el GABA, entran el ganglión cloro e interpolarizan la vena, por ejemplo. Tenemos los receptores acoplados a proteínas G, que es lo que vamos a hablar de la asignatura. Al activo del receptor vamos a provocar que una proteína G transductora produzca cambios en enzimas y en canales. En enzimas y en canales. Tenemos los receptores que se acoplados a sinasa y al ser estimulados provocan fosforilación entre sí y a otras proteínas sustrato en cascada parada. Y los receptores nucleares, donde el ligando tiene que atravesar la membrana plasmática y unirse a receptores dentro del núcleo, que a veces los receptores están en el citoplasma. Igual tiene que viajar al núcleo para provocar transcripción génica o inhibir la expresión de genes. Entonces, la panorámica de estos tipos de receptores, vamos a hablar de los canales iónicos controlados por ligando, que igual, un ejemplo, el GABA, los receptores GABAérgicos tipo A. Tenemos los receptores glutamatérgicos NMDA y AMPA. Bueno, es un complejo con varias subunidades diferentes que forman un poco y van a tener sitio de unión para el ligando. En este caso es un receptor nicotinico donde el ligando es la acetilcolina. Un receptor acoplado a cationes, o sea, estimulado para entrar, sobre todo solo en el órgano calcio. Eso provoca cambios en potencialización, va a haber una despolarización. ¿No? Son rápidos, milisegundos ocurre los cambios porque la entrada de iones es más brusca. ¿No? Entonces tenemos varias subunidades, por lo general de 4 o 5 subunidades, con ellos están mezclando un grano. Eso los ejemplos, ahí estamos. NMDA, GABA, AMPA y receptores de ATP son únicos, por ejemplo. Hay que dividir en 4 partes, por eso que vamos a tener que hacer esta clase, separar y vamos a seguir con los receptores acoplados a proteínas G. Vamos a ver a lo largo del segundo bloque, vamos a ver bastante ejemplos, empezando con la catecolamina bipolar. La acetilcolina receptores muscarínicos, por ejemplo. Y en el semestre que viene también vamos a ver, o sea que estos receptores tienen una gran utilidad cuando se intervienen farmacológicamente. Entonces, los receptores acoplados a proteínas G, bueno, tienen 3 familias. Vean que en esta familia es vamos a usar mucho la familia de la rhodopsina. La rhodopsina está en proteínas en los ojos y en los vasos de la retina. Entonces, este es un grupo más numeroso. Aminas biógenas, neurotransmisores, neuropéptidos, como los péptidos, caturinas, prostanoides, cannabinoides, etc. Fíjense entonces un numeroso grupo de sustancias que pueden estimular los receptores. Entonces tienen una cola extracelular corta. El ligando se une a esas transmembranas y a lazos extracelulares.
Entonces, es el grupo más numeroso, la familia de la toxina, pero tenemos la familia de los sectores secretina y disfrutable, que bueno, son el sector de las péptidas, que aquí tienen que ser péptidos, como la secretina, el glutamo y la calcina. La cura es más o menos intermedia y allí es donde se va a unir el sistema, digamos. Y la familia C, son receptores metabólicos para glutamato. Por ejemplo, el glutamato tiene receptores hidrofóbicos, ANA alfa, pero aquí tenemos receptores metabólicos acoplados a proteínas que responden al glutamato. Un sensor de calcio que es un grupo muy reducido. Hay receptores GABA que son también metabólicos, no son GABA. A es canal, GABA es acoplado a proteínas G. La cola extracelular es bastante larga. Viene el dominio bilocanular, o sea, las tres familias. La más numerosa es la familia de la toxina. Para esto ya ustedes lo conocen, simplemente vean cómo el ligando se une al receptor en su sitio unión y va a provocar la conversión de esta función alfa en vida GTP, un intercambiador de nucleótidos. GTP tiene su unidad GTP, ADP. GTP se va a unidad GTP. Tiene una unidad GTP y se une a GTP. Entonces, esta porción alfa tiene una capacidad de conversión del GTP en GTP como si fuera la leche de una vela. Entonces, esto mira, estimula encima con un efector y luego cuando ya convierte GTP en GTP se vuelve a colocar en el mismo sitio donde estaba. Entonces, lo que hace la unión del agonista al receptor es intercambiar el GDP por el GDP para que estas migren, activen estos receptores y una vez que se convierte el GDP en GDP, se devuelve. Hay situaciones donde esto se queda pegado allí, no hay esa conversión, entonces tenemos que prolongar, por ejemplo, la toxina de polea actúa de esa manera. Entonces, esta modulación de receptores puede ser diversa. Por ejemplo, en la porción beta gamma que va a modular otros efectores. Vean cómo este receptor unido al agonista es fosforilado. Fosforilado con la RK, que es la quinasa del receptor acoplado a la proteína, que va a hacer que la restina lo separe del efector, en este caso la proteína G. Entonces ya se desensibiliza. Entonces la desensibilización ocurre en forma casi inmediata. El efecto no se prolonga. No, vean que la porción de esta gama tiene sus acciones. Va a aumentar la salida de potasio y perpolarizar la neutral. O va a disminuir la entrada de calcio, disminuyendo en este caso la liberación de cualquier mediador. Bueno, tenemos las subunidades que ustedes conocen. Tenemos la alfa, que estimula la adenidad ciclasa. La G-alfa-I inhibe, se hace lo contrario, inhibe la síntesis de adenidad ciclasa. Tenemos la G0, que tiene efectos limitados, generalmente es un efecto debido a la subunidad de la gama, que es la que va a hacer los cambios, en este caso, igual a alfa-I, y los G1, que activan la fosfolipasa C, generando todos los segundos mensajeros, el trifosfato, el inositol y el diacilglicerol. Tenemos la subunidad de esta gama, todos ellos tienen subunidad de esta gama y ellos van a provocar este efecto. La subunidad de esta gama, cada dos, también va a tener su efecto, activa canales de potasio, inhibe canales de calcio controlados por los daños, activa sinasa, por ejemplo la GRK, que va a hacer que se desensibilice el receptor, activa la cascada de proteínas, activa el proteína e interactúa con algunas formas de adenidad ciclasa. Entonces hay muchas isoformas de esta gama, pero es con efectos de toxina. Eso lo vieron ustedes, vean todo este panorama donde los efectos, las acciones producidas por estos receptores, vean que hay receptores que están acoplados a la unidad de ciclasa, que van a aumentar el ELPC, que va a provocar cambio en la fosforinasa
hizo, lo va a acá. Los receptores acoplados a la citasa, pero acoplados a la citasa va a depender de eso. Que al final va a estimular la fosfoquinasa A o una fosfoquinasa que va a fosforilar esas proteínas, transportadores, etcétera, tenemos este otro que es la fosfolipasa C que va a generar trifosfato de inositol y diacilglicerol que aumenta la entrada de calcio y va a estimular proteínas contrarias. Eso hace que son receptores. Y en la diacilglicerol, que va a activar la fosfolipasa C que también va a modular los canales iónicos y proteínas contrarias. Y aquí el diacilglicerol va a provocar el ácido araquidónico la síntesis de eicosanoides que van a servir como autóctonos. Como ven, un panorama bastante interesante. Vean como en este caso el receptor pues, tiene dos dianas que pues, se unen y tenemos el intercambiador que va a provocar en este caso cambios en esta diana 2. El beta-gamma tiene su diana y la porción alfa tiene su diana, o sea, son dos dianas. Estos por lo general son canales de potasio y de calcio. Y en esto de las otras dianas, que en este caso una fosfoquinasa A, que es lo más frecuente. Luego vean cómo esto se devuelve, y todo vuelve a la del ciclo de la acción de la proteína G. Intercambia GTP, activa dianas, en este caso, ya el GTP se hidroliza a GTP y vuelve al mismo. Bueno, en este caso, tenemos que hay una enzima diana, digamos la fosfoquinasa A. Entonces hay un receptor acoplado a proteína G, igual digamos de los receptores agonistas a favor. Bueno, en este caso, disminuye la actividad de esa enzima diana, en este caso la adiposidasa. La adiposidasa provoca menos síntesis de ATP. Por el contrario, el ES, esos receptores beta, por ejemplo, estimulan la síntesis del segundo mensajero que es la adiposidasa. La adiposidasa después va a activar la enzima fosfoquinasa A. Y de ahí viene toda la cascada de fosforilas. Un control bidireccional. En este caso, ejemplo, alfa 2, beta 2. Bueno, en el caso de receptores acoplados a proteína EQ, que van a activar la fosfolipasa C, que va a generar dos segundos mensajeros, el fosfato de inositol y el diacilglicerol, que va a provocar liberación de calcio. Pero este diacilglicerol, el fosfato de inositol, tiene que regenerarse, o sea, se desfosfatase. Fosfatasa le va quitando progresivamente los fósforos para generar inositol y volver al ciclo. Hay fármacos que inhiben, como esta enzima, es inhibida por el litio. Carbonato de litio, en este caso, inhibe el ciclo, no se paraliza el ciclo y puede interferir con la transición, entorpeciendo la señalización que ocurre. El litio tiene utilidad en el trastorno bipolar. Entonces, se cree que este mecanismo puede influir en la estabilización del trastorno. Bueno, aquí tenemos otras vías de señalización. Vean que hay cascadas que se van a generar dependiendo de la agonista, cascadas de RAF-MER o esta otra, que al final van a alterar la expresión G. Entonces son efectos que van a aparecer también. La alteración de expresión G que se lleva horas o días. Los efectos inmediatos tienen que ver con otras cascadas. Entonces ya se miran apertura de canales. Entonces vean aquí cómo se acopla el receptor a la quinasa, en este caso la RK, fosforina, una acentuera de ese receptor y allí se desensibiliza. La desensibilización que se va a unir la restina y esta restina también tiene su cascada. Al final de este receptor con la restina es
cubierto con queratinas y es endositado. Vean que aquí está endositado el fármaco con la resina, todo, hasta con el agüita pegada. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, si el estímulo cesa, es reciclado y vuelve a la superficie. Si el estímulo persiste, esta vesícula se fusiona con un lisosoma y es eliminado del cerebro. Ahí tenemos lo que es la downregulation o regulación a la baja del receptor, cuando el estímulo es crónico. Entonces, vean que estos receptores están sometidos a desensibilización. No van a estar todo el tiempo haciendo efectos mientras esté la agonía. Así permanece la agonía, se va a desensibilizar. Y cuando produce el efecto llamado taxifaxia, o sea, la desensibilización rápida. Por estas arritmias. Y lo vemos más claramente como el ciclo que ocurre como bien limpiado el receptor cuando cesa el estímulo y es devuelto a la superficie. En caso de que no ocurra, los lisosomas lo van a destruir. Muy bien, segunda lámina. Esta parte de esta clase vamos a ver, ya vimos en la panorámica los receptores acoplados a proteínas. Eso lo vamos a desarrollar con cada uno de los fármacos que tienen que ver con estos receptores. De hecho, en el segundo bloque vamos a ver muchos ejemplos de receptores muscarínicos y receptores alérgicos. En el caso de la acetilcolina, ella también tiene su receptor, digamos, acoplado a un canal, que es los receptores nicotínicos. Entonces, esos ejemplos vamos a ver en cada uno de los fármacos que vamos a ver a lo largo de este semestre y del proyecto. Ahora veamos los receptores acoplados a actividad tirosincinasa. Vean que el receptor que analice el agonista se dineriza y se fosforila en el intestino. Y eso genera la unión de proteínas de mandana que van a permitir la generación de una proteína rastro, una especie de proteína que está en el citoplasma, que va a generar esta cascada, esta proteína del plan que va a generar esta cascada de reacción. Que al final va a producir alteración, o sea, activación de factores de reactivación. Toda esta cascada de fosforilación tiene como finalidad activar factores de reactivación. Entonces, aquí es un ejemplo de receptor. Puede ser, vean, es factor de crecimiento epitelial, una proteína que hace crecer la célula. Entonces, se tienen que unir dos de estos moléculas para ver esta dimerización. O sea, se ventila una y la otra una. Se dimeriza, se fosforila entre sí y viene esta cascada. Y al final va a ser la célula se divide, que un crecimiento celular. Y cuando esto está desatado, vamos a tener un crecimiento sin control y va a generar una neoplasia. Por eso hay fármacos que pueden inhibir eso, ¿no? Esto lo vemos aquí, como en este caso está, vean que hay un residuo externo extracelular, donde está el dominio de unión, una porción dentro de la capa lipídica, que son alfa-S, y la porción citoplasmática o de tirosina. Residuos de tirosina son los que se van a consolidar. Se dimerizan, se consolidan como ven aquí. Y ya consolidado y una proteína de anclaje que con dominio SH2 puede ser proteína multiplítica que van a provocar esta anclaje y va a generar toda esta cascada de consolidación que al final va a aumentar la expresión y va a aumentar el crecimiento de esa célula y se son citocinas, son receptores. Las citocinas son los agonistas de este tipo de receptores. Vean como en este caso el receptor JAK-STAT. Entonces JAK se une al receptor JAK, célula terminal, una citoquina, ya está dimerizado, ya la proteína se fosforila en la tirosina y se une a la función STAT, con dominio SH2, y allí se dimeriza y va al núcleo provocando la lesión. Entonces, este sistema ya está, muchas citoquinas que aumentan la expresión de linfocitos, de hecho la leptina, que es una proteína que, como es la saciedad, tiene este mecanismo de señalización, ya está. Y vemos el receptor de citocina, cómo recibe la señal, y tenemos
está mecanismo de otro. Aquí faltó hay un receptor que también tiene una citosina muy importante, que son los receptores de insulina. Los receptores de insulina, pero la insulina tiene que estar utilizado. Simplemente la insulina se une y se autofosforila más porciones para generar cascada de señalización también de fosforilación, pero lo más rápido que ella puede hacer es transportar los glúteos hacia la superficie, los que están en el músculo y en el tejido adiposo, y eso permite que la glucosa entre a esa célula y sea aprovechada. Cuando falla la insulina no vamos a tener la insulina es la llave para que entre la glucosa, activando los receptores y ocurre con esto. Tiene dominio. Tenemos esta otra, fíjense este receptor acoplado a hilatos. Vean que en este caso tenemos un receptor endoteliado, donde tenemos un receptor que fíjense que según la línea vamos a decir N3. El N3 es el receptor que va a generar IP3, fosfato que va a aumentar la cantidad de calcio. El calcio se da en la calciumina y este complejo activa esta enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La sintasa de óxido nítrico. La sintasa de óxido nítrico, que hace que la gelatina se convierta en citrulina y se genera el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que difunde desde el endotelio al músculo liso de ese vaso y vean cómo activa la soluble enzima que va a convertir el TTP en EMP5. Y ese es el segundo mensajero que va a aumentar la actividad de la fosforinasa G y el efecto celular en el músculo liso, la fosforinasa G va a activar la vasodilatación. Se vean, todo empieza con el óxido nítrico. Eso quiere decir que en los vasos sanguíneos cuando se estimulan N3 y el endotelio está bien, va a provocar vasodilatación. Pero si el endotelio está dañado, no vamos a tener esta parte. En el músculo liso allí el tubo y lo que vamos a provocar más bien una vasoconstricción por la entrada de calcio. Entonces, la presencia o no de la vasodilatación mediada por la acetilcolina nos indica si hay o no hay daño endotelial. Se mide incluso en el laboratorio. Vean que hay otros receptores, como esta que es el factor natriurético auricular, que es un péptido que se une a este receptor con un dominio guanilato ciclasa. Vean qué es lo que hace. Convertir el ATP igual en MP5 y aquí todo es igual a lo que aumenta la actividad de la fosforinasa G que va a producir vasodilatación en el propio ATP. Pero también va a activar su propia, digamos, su propio enzima que lo va a eliminar, que es la fosfoniesterasa, que va a invertir el efecto de la enzima. Igual como la AMP también está la fosfoniesterasa que lo destruye. Y que es puede inhibir esta enzima con fármacos que aumentan la vasodilatación, por ejemplo, el sildenafil puede dar ok, tenemos la cascada de citocinas, como la receptores acoplados a proteínas G va a activar la GK, la fosfokinasa C, la sinasa, la modulina y la fosfokinasa G. Entonces, esto va a tener una cascada de sinasas que van a tener proteínas dianas que pueden ser enzimas, receptores, canales, transportadores, factores de transcripción, proteínas contráctiles que van a generar respuesta en esa célula. Respuesta fisiológica, inductánea, apoptósica, transformación neoplástica, empieza a crecer la célula de control, crecimiento y diferenciación. Entonces, esos cambios celulares que a la larga generan un efecto benigno clínicamente. Tenemos los receptores nucleares, aquí vemos los receptores que van a activar estos dominios de una región determinada
de residuos que se recogieron, la reacción cruzada, el dominio neonato que es esta, que va a activar este receptor y que este receptor va a modificar la expresión E. Tenemos un ejemplo. O activador con recursor que va eliminando cómo se une a este la unidad de correcursor. La unión de esta molécula hace que el correcursor salga y se llegue al activador y ahí se va a transcribir el E. Mientras este correcursor es pegado, se engaña. Pero llega la molécula, se activa y se transcribe el factor coactivador. Bueno, aquí vemos este ejemplo interesante como un ligando se une a estos dos factores nucleares que van a unirse entre sí con el coactivador del ligando al ligado, y se va a generar la activación del factor de inserción hasta que va a generar esta proteína. Y así, 3 a 4, un citocromo. Entonces, así es como actúan los inductores. Pero los inductores inducen inmediatamente. Hay que esperar que ocurra todo esto para que se genere más CYP3A4 que va a inhibir precisamente o va a aumentar la eliminación del propio ligando. Por ejemplo, fenobarbital. Fenobarbital hace esto. Se une a estas dos moléculas que van a activar, que se va a unir coactivador, y liberar la síntesis de la expresión de este gen que va a generar al final el CYP3A4 que va digamos, a eliminar por esta transformación este ligando. Como que el ligando se convierte en un metabolismo más polar. Esa era la función de los ciclos, generar el metabolismo polar como H. Y sería el mecanismo de inducción enzimática, así es el mecanismo. Cambio de división más directa. División es como hacen los mecanismos alostéricos de enzimas que se inhiben. Bueno, aquí tenemos los receptores nucleares de andrógenos, los receptores de estrógenos, receptores de glucocorticoides son receptores nucleares o de citoplasma donde el agonista tiene que atravesar la membrana. No son receptores de superficie. ¿No? Dentro del citoplasma o en el propio sobre todo en el citoplasma. Tiene que unirse a una proteína citoplasmática por la bonita y este complejo que haga y hace todo lo que vive. Entonces, donde pocos niveles se dinamizan, tenemos los tipos 2, donde allí se viaja directamente al núcleo sobre estos factores, que tienen el retinoide, la acetilcolina, la hormona tiroidea. Por receptores nucleares, proliferadores de peroxisomas, hipergamma, los botanos, integranos, etc. Por eso lo vamos a ver cuando veamos cada fármaco que quiera con eso. Entonces son receptores solubles que detectan señales químicas y hormonales y modulan la transcripción. Esos receptores solubles modulan la transcripción. Entonces la acción de ellos no es inmediata, sino táctica. Sus ligados son múltiples variados, hormonas, fármacos, vitaminas, aire, líquidos celulares. En el caso 1, la clase no trata. Se pone complejo en el citoplasma y los tipos 2 están en el propio núcleo, en la red, y forman heterodimero con el receptor X del pilón. Entonces, para que llegue al núcleo, tiene que ser muy lipídico. Por ejemplo, ácido graso. Y el complejo llega a los receptores, desencadena modificaciones de la transcripción. Al final, van a modificar esa transcripción uniéndose a promotores sensibles y resultar factores coactivadores que ahí están o factores correctores, por ejemplo, pueden inactivar genes. Eso lo hacen los teóricos. Esta diana del 10% de los fármacos que alteran la farmacocinética porque induce el metabolismo o inhibe. En este caso, induce el 60% de todos los fármacos. Hay que tomar en cuenta eso. El 60% de los fármacos pueden estar afectados en su eliminación por la inducción de esta y bueno, aquí tenemos este panorama de cómo es la señalización en el núcleo del
el control vascular, se contrae o se dilata. Entonces vemos que hay las diferentes señalizaciones, por ejemplo, la plaqueta produce el factor de crecimiento plaquetario que es un receptor y esto va a provocar captar la señalización que va a alterar la expresión química. Bueno, los glucosanoides también, que son las prostaglandinas, van a prostaglandinas y el cotrieno, nos la activa que se puede estripar calma que también altera la angiotensina 2, muy importante para la hipertensión, que va a unirse a su propio receptor acordado de proteína E, en este caso E, que va a igual a expresar la expresión alterada E. Es un efecto rápido. La adrenalina, por ejemplo, es una receptor beta y va a generar aumento del daño específico y relajación rápidamente, pero tiene efecto a largo plazo sobre la cara que va a alterar la expresión química. La acetilcolina, el receptor muscarínico, en el endotelio, el endotelio intacto, ya dijimos que forma oxidolítico que va a vibrar a la musculosis, activando la cualidad oxidasa soluble, genera específico que va a producir la mecaidón dentro de la acción de musculosis por aumento del específico relativo o por aumento del específico relativo. Ya que hay cosas, bacterias que ustedes se van a ver eso. Tenemos el antibiótico, en el caso de EPE, que actúa en su receptor y genera aumento del específico relativo. Angiotensina 2, el receptor A1 va a generar IP3 que va a aumentar la salida de calcio y va a generar contracción. O sea, hay angiotensina, aumenta la contracción. Aparte de que tenemos los adrenérgicos que los receptores alfa 1 aumentan el IP3, liberan calcio y contraen el calcio. Como que esto tiene una rica señalización que al final se va a traducir o en contracción o en relajación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es una lista larga que una panorámica de todos los receptores que hemos visto. Receptores acoplados a proteína G, receptores acoplados a antibiótico, receptores acoplados a enzimas transmembranas, receptores que es pirosincinasa. La guanilatocinasa de la membrana, ahora la glucofatasa enzima, los receptores de transmembrana no enzimáticos, los receptores nucleares y las enzimas intracelulares como la guanilatocinasa. Ahora tenemos que hablar de esto porque para la regulación de los receptores, todos ellos, sobre todo los acoplados a proteínas, están sujetos a regulación. Esa es una característica. Son regulares. ¿Y cómo se regula? Desensibilizando o hipersensibilizando. ¿Qué es la desensibilización? La primera respuesta a la acción de un grado. Eso se llama taquifilaxia o tolerancia. La taquifilaxia ocurre rápidamente se desacopla el receptor del efector de la proteína G. Entonces ya tenemos la desensibilización rápida. Y la crónica viene después, cuando sigue el estímulo. Bueno, viene la unión de la gelatina, la endocitosis y bueno, si sigue el estímulo se estudia el receptor. Viene la down regulation. La down regulation es la disminución de la actividad cerebral porque se está disminuyendo la densidad cuando el estímulo es muy prolongado. En caso contrario, ocurre la upregulation. La upregulation es cuando bloqueamos un receptor en forma crónica y la célula responde generando más receptores que van a provocar, o sea, con ello intenta restaurar la función constitutiva. Si ustedes quitan el bloqueante por la brusca, vamos a tener un efecto rebote porque hay más receptores para la captura de la célula, por ejemplo. Y generamos con la upregulation. En desensibilización homóloga, que es por el FK, y heteróloga con las amenazas de otros receptores que actúan ahí.
Pero si sigue el estímulo, vean que la síntesis representativa, aquí ya tenemos la taquifilaxia, que es una desensibilización rápida. Se vean que es un intento de correr, que el exceso de estímulo va a generar toxicidad por cáncer, de otros efectos. Entonces se pierde el efecto. Si ustedes cesan el estímulo, al cabo de cierto tiempo se restaura la sensibilidad. Entonces eso se llama taquifilaxia. Vean todo lo que ocurre, que la presión se estimula, se genera todo esto, pero viene la GPK y fosfolina la fosfolina con residuo de tiroxina y viene la beta-arrestina y ya la desensibilizadora. Viene la tiamina como bioreflejo que van a provocar la internalización. Si cesa el estímulo, el receptor es interno y vuelve a la superficie. Si el estímulo se prolonga, el lisosoma llega y lo destruye. Aquí viene la tabla de receptores de adherentos, son un ejemplo muy frecuente de tabla. Entonces, ¿qué hace? En este caso estamos hablando de otros mecanismos de acción diferentes a receptores. Entonces, ¿cómo podemos formar aparte del mismo receptor? Bueno, pueden actuar en unidad de la enzima, o sea, una enzima y altera su actividad enzimática. Por ejemplo, pueden activar la TPasa, sodio potasio, como lo hace la digoxina. La digoxina sería la TPasa y la bloquea. Si la bloquea, aumenta la cantidad de sodio dentro de la célula y eso se activa con la señalización de calcio que al final aumenta la fuerza de protección. Recuerden que ese bloqueo puede intoxicar la célula y vienen los efectos adversos. Pueden actuar con anticuerpos, es decir, neutralizan una proteína, anticuerpos monoclonales que se están usando mucho en la reacción del cáncer y otras patologías, o son elementos concretos de una vía de señalización, fármacos que interfieren la cascada de señalización preferida. También se usa en el tratamiento del cáncer. Los quelantes que fijan diversos cationes. Por ejemplo, los quelantes que se usan en intoxicación por plomo para que se quede y se elimine fácilmente. Análogos estructurales falsos sustratos. Los análogos de base pública y piridínica que la enzima los convierte en unos metabolitos que bloquean el resto de la cascada de reacciones, modificando la actividad del canal iónico dependiente de los cálculos, por ejemplo. Interfieren en la actividad de transportadores ligados a los sistemas de retractación, por ejemplo, de los antidepresivos. Ya ven que no son efectos más no relacionados con el sector, sino con otros planos. Los antidepresivos no se unen en el receptor, simplemente interfieren con la retractación. La cocaína también hace eso. Modifican propiedades cognitivas. O sea, colocamos por ejemplo manitol. ¿Qué es manitol? Una sustancia, un azúcar, que aumenta la osmolaridad del plasma y saca agua del interior de la célula. Se expande. Los inflamatorios está sacando agua de la célula. Eso se usa en fase de edema cerebral, por ejemplo. El manitol es muy útil en el edema cerebral. Es seca la célula. Y ese agua al final tiene que ser eliminada por el riñón, por supuesto. Es un expansor que modifica la osmolaridad, vuelve la sangre intermolar. Modifica propiedades ácido-básicas, por ejemplo, el bicarbonato lo usamos para cambiar la cetosis. Por ejemplo. Y el efecto placebo, que es un efecto que no es explicado por ningún mecanismo de acción. Ustedes le dan una pastilla y le dan su labio, por supuesto, que no toman de nada. No va a funcionar, hay que decirle, darle la píldora, esta pastilla, va a hacer y si la persona tiene fe y se encomienda al mismo, a algún santo, bueno, se le va a aliviar, porque sabe que ese fármaco lo que es pura lactosa, ¿no? Pura lactosa. Pero siente el efecto. Siente el efecto porque terminó la fuerza. La Virgen María supuestamente no hace nada, la creencia sigue. Si tiene una creencia, seguro va a tener el efecto. Por el contrario, que aquí faltó, puede haber un efecto nocebo. Nocebo es el efecto que tiene muchas personas que leen todo el
efecto adverso a pesar de que la pastilla no tiene ningún fármaco. El efecto no sé. Y ahí le echan la culpa a otros fuerzas. El efecto placebo es muy importante y se puede manejar para ayudar a la mejoría del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que toman antidepresivos y al día siguiente se sienten alegres, pero a lo mejor es por el mecanismo tarda 21 días, es por el efecto placebo. Bueno, aquí tenemos cuáles son las respuestas. Vean que hay respuestas vía rápida y hay respuestas lentas, porque tienen que ver con la generación de la expresión médica, que dan respuestas diferentes. La rápida, las rápidas, por ejemplo, la vasodilatación o la vasodilatación